Bueno, tenemos ya nuestro primer invitado, él es el economista Pablo Dávalos Aguilar, él es ex viceministro de Finanzas, especializado en el FMI. Vamos a hablar sobre el proyecto de ley de creación de oportunidades y le damos la bienvenida en este momento al economista Pablo Dávalos. Ana Belén Santos y Orlando Murillo le saludan. Bienvenido. Buenos días, Ana Belén y Orlando, y a través de ustedes, buenos días a todas las personas que nos siguen en diferentes espacios y redes sociales. ¿Cómo está, economista Dávalos? Orlando Murillo le habla. El gobierno ha marcado el debate nacional con el proyecto de ley que entregó el presidente el pasado viernes. Un cuerpo legal voluminoso, tiene 335 artículos, reforma unas 30 leyes y abarca temas tributarios, laborales, financieros, de inversiones, entre otros. Un primer análisis, sin duda, que usted ya lo ha leído, y cuál es su visión y el análisis que tiene del mismo economista Dávalos. Sí, efectivamente el gobierno ha enviado a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente un conjunto de reformas. Empieza con alrededor de 80 artículos para reformar todas las leyes laborales, genera un nuevo código laboral paralelo al ya existente y sobre eso también reforma el código tributario, el código orgánico de planificación y finanzas públicas, etcétera, para cambiar, por ejemplo, algunos impuestos, proponer más impuestos, reducir otros impuestos y una serie de leyes como por ejemplo quitarles a los GAT la posibilidad de la planificación urbana al permitir que los constructores realicen construcciones sin necesidad del permiso de los GAT, o las reformas a la ley especial de Galápagos que posibilita que nuevas empresas turísticas ingresen al sector sin mayores trámites, etcétera, ¿no? Es decir, es un conjunto de reformas realmente fuertes, realmente potente, que engloba varias materias, no cumple con, en ese sentido, la obligación constitucional de remitirse a un solo cuerpo de materias, sino que son varias materias las que agrupa esta ley. Es muy extensa y le tomará a la Asamblea Nacional un tiempo realmente importante para discutir, analizar este conjunto de leyes para ver si lo aprueban o, en su caso contrario, lo archivan. Respecto de la violación que usted alude al artículo 136 de la Constitución, que habla que el presidente puede mandar como proyecto urgente en materia económica solamente un tema, aquí son varios, pero ya hay un antecedente. El gobierno del señor Correa, el prófugo de la justicia ecuatoriana, se envió ya proyectos que tenían 2 y 3 también temas de diferentes índole. Y aparte de eso se alude también que en Colombia ya hay una resolución de la Corte Constitucional de este país que habla la posibilidad de que la Asamblea, en este caso también, pueda tratar un proyecto de ley que abarque varios temas. Sí, pero es difícil que en este caso 31 ámbitos en los cuales no están conectados entre sí, por ejemplo, las reformas al Código Ingenios, por ejemplo, las reformas a la ley de los artesanos, etcétera, son reformas que efectivamente pueden corresponder al objetivo político del gobierno, pero que no tienen absolutamente nada entre sí. Es decir, hay una enorme dispersión en las reformas implantadas o impuestas en este proyecto de ley, ¿no? Y lo que la Constitución define es la unidad de materia, la conexidad en la materia. Por ejemplo, si se hacen reformas fiscales, obviamente en las reformas fiscales se altera el código tributario, se altera el código orgánico de planificación y finanzas públicas, incluso el código monetario, pero no el código artesano, pues no, o sea, es muy difícil, o la ley especial de Galápagos, por ejemplo, o el código Ingenios. Aquí se altera todo, se altera todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con telecomunicaciones, lo que tiene que ver con el sistema eléctrico y demás, y no necesariamente guardan unidad de materia. Entonces, lo que se necesita es que guarden unidad de materia, que sean coherentes. La primera observación podría ser de que el conjunto de reformas no guardan unidad de materia y ya hay una sospecha de que son inconstitucionales en ese sentido. Pero más lo bien de ello, hay reformas trascendentes. Yo creo que la Asamblea, independientemente de la unidad de materia, las va a asumir, las va a debatir. Es decir, va a llevar al Pleno, va a obstar, si se quiere, el hecho de que no guarden unidad de materia y los va a llevar al Pleno para que sean los movimientos y partidos políticos los que se pronuncien sobre esta ley. Esa puntualización que usted hace al final de su intervención es importante, ¿no? No hacer un bloqueo en la Asamblea del proyecto presentado, sino más bien tratar de analizarlo, discutirlo y proponer qué es lo que el país ansía.
Pero puntualmente en el tema que mayormente ha traído comentario, economista Pablo Dávalos Aguilar, por parte de la ciudadanía, son las imposiciones que están haciendo, particularmente sobre una clase media, agónica, lánguida económicamente, de un lado, y de otra forma la implementación de un código legal que permita sobre todo a esos 5 millones y más de jóvenes, hombres y mujeres ecuatorianos que no tienen trabajo. En ese sentido, el presidente de la República ha dicho que no se va a vulnerar ningún derecho adquirido y por el contrario, se va a proteger los derechos de todos los ecuatorianos que actualmente tienen una estabilidad laboral, lo que debe ser así. Pero sobre todo, dijo Guillermo Lasso, se va a ampliar y garantizar el más básico de los derechos laborales, que es el derecho al trabajo, cosa que al parecer no lo interpretan, por ejemplo, los dirigentes del fútbol. Es que una lectura de la propuesta de ley enviada por el presidente Lasso da cuenta que hay vulneración de derechos. O sea, más allá de lo que uno pueda decir, que uno puede estar a favor o puede estar en contra, si uno lee la ley, evidentemente hay vulneración de derechos, ¿no? Por ejemplo, la jornada de trabajo que pasa a 12 horas cuando el Ecuador ha suscrito instrumentos internacionales con la OIT que prohíben las jornadas de trabajo de 12 horas. O, por ejemplo, ¿en qué parte exactamente del proyecto se dice que se pasa de 8 a 12 horas? La jornada de trabajo, en el capítulo de jornada de trabajo está ahí. O el pago a destajo o el pago por obra cierta, que también ha sido ya prohibido por la legislación internacional. Entonces, esas son formas de retorno a un capitalismo de hace unos 60, 70 años, que están en la ley, en los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador en la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, lo prohíben. Entonces, ahora esos regresan. O el hecho de darle discrecionalidad al empleador para terminar la relación laboral. Por ejemplo, ya no hay el visto bueno, ya no hay la inspección del trabajo, ¿no? Eso somete a mucha vulnerabilidad al trabajador. O el hecho de las funciones de confianza por parte de trabajadores que son asignados de esa manera por el empleador, que pierden absolutamente todo derecho laboral. Pueden trabajar más de 8 horas a la semana, pueden trabajar incluso sábados y domingos, etcétera. Es decir, sí hay vulneración, o sea, no, más allá de que uno puede estar a favor o en contra, existen vulneraciones reales, efectivas y contradicciones con los instrumentos internacionales que el Ecuador ha suscrito, ¿no? Con lo que dice la Constitución. Hay algunos aspectos que llaman muchísimo la atención, por ejemplo, que el empleador, con esa gran discrecionalidad que le otorga la ley, puede despedir a un trabajador porque ha notado falta de probidad notoria, y el momento en que le despide, el trabajador tiene que pagarle a su empleador un salario mínimo vital. Eso no está en ninguna ley de lo que se ha visto en toda América Latina, ¿no? Es una vulneración de derechos importante, por eso los trabajadores reclaman y con justa razón, ¿no? Y por eso en la Asamblea Nacional van a discutir y creo yo se van a concentrar en esto y va a ser muy difícil que lo aprueben. Economista, viendo la realidad de lo que ocurre en nuestro país, Quito, donde usted vive, es una ciudad donde también, al igual que acá en Guayaquil y otras ciudades grandes del Ecuador, se ve en las calles que hay sectores determinados de personas que ponen su letrerito, gafitero, albañil, pintor, etcétera, o que también se ven en las redes sociales a contadores, a profesionales de diferente índole que están pidiendo trabajo. Eso no es un trabajo a destajo por horas, que pactan con quien los emplea momentáneamente, por decir así, un valor. Y frente a esa realidad, ¿no cree que una propuesta que garantice un mínimo de formalidad a través del acceso a beneficios básicos como un fondo de reserva, una afiliación a la seguridad social, pago de décimos y vacaciones, no creo que es importante para empezar a enrumbar, por decir así, al país hacia una formalidad en el tiempo, cuando podamos restablecer auténticamente una economía que nos permita tener trabajo en otras condiciones a todos? Bueno, yo creo que una sociedad debe obedecer sus marcos jurídicos, una sociedad debe siempre y en todo momento no atravesar las líneas rojas que están definidas en la Constitución y la ley. Es decir, Orlando, yo no te veo a ti, por ejemplo, infringiendo la ley para, qué sé yo, poder justificar cualquier argumento, cualquier cosa que tengas, ¿no?
Decir, me salté todos los semáforos rojos, atropellé 3 o 4 personas porque tenía que llegar temprano a casa por obvias circunstancias. Es decir, tú cumples la ley, ¿no? Entonces, un presidente de la República tiene que cumplir la ley y tiene que cumplir la Constitución y tiene que cumplir los tratados internacionales en los cuales el Ecuador se ha comprometido y que tienen que ver con derechos humanos. Esa es una línea roja que no podemos pasar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con la ley, cumplir con la Constitución. No podemos tener un código laboral alterno, o sea, no puede haber eso. Es como, imagínate, Orlando, si tuviéramos un código orgánico integral penal alternativo. Entonces, en un código orgánico hay un tipo de penas y en el otro código penal hay otro tipo de penas y otro tipo de definiciones de delitos. Entonces, eso prohíbe la Constitución. Entonces, no hay cómo constitucionalmente tener un código alternativo. O sea, no, es imposible. O sea, la Constitución no lo permite, las leyes no lo permiten. Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo contigo de que hay que formalizar y todo lo demás, pero dentro de la ley ya existen los mecanismos para hacer eso. Lo que el presidente Lasso está proponiendo es crear un código laboral alternativo con mucha flexibilización, ¿no? Se apalanca eso en el hecho de que hay mucho desempleo. Entonces, en vez de proponerle al país políticas de empleo, lo que el presidente Lasso hace es violar la Constitución y proponerle un código alternativo con flexibilización laboral, disminución o eliminación o reducción de derechos laborales y derechos humanos a los ecuatorianos. Entonces, yo pienso que lo que hay que hacer es garantizar la ley, ¿no? Afinar la ley en aquellas partes que se necesitan y establecer políticas públicas de empleo. Por ejemplo, en la política de empleo, los microempresarios pagan 24% de tasa de interés para sus negocios, ¿no? ¿Por qué no bajar la tasa de interés para los microempresarios? Otra política de empleo es la obra pública. La obra pública es un enorme generador de empleo. ¿Por qué no apostar a la obra pública, por ejemplo, para generar empleo? El presidente Lasso hace todo lo contrario, reduce la obra pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se necesita reducción de derechos laborales, sino políticas de empleo, y eso es lo que no tenemos. Definitivamente concuerdo con su comentario, economista Pablo, pero usted hace un rato comentó que el empleado debe pagarle al empleador cuando es despedido por falta de probidad dentro de su ocupación, ¿verdad? Ahora, se me vino a la mente cuando usted comentó esto, que muchos analistas políticos y económicos han mencionado que la reactivación económica está en la inversión privada. Y a lo mejor tratando de justificar este punto que mencionó hace un momento, yo lo veo desde una visión equivocada, pero ¿qué opina usted acerca de la reactivación económica que depende de la inversión privada? ¿Está correcta esa vía o no? Mira, yo pienso que habría que remitirse siempre a la Constitución, porque la Constitución es un instrumento que nos define como sociedad y ahí están las reglas de juego. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución habla de varios sectores económicos. Está el sector público, está el sector privado, está el sector cooperativo, está el sector comunitario, ¿no? Hay varios sectores en la economía. Por ejemplo, la comida que nosotros comemos no tiene que ver con el sector privado. Está hecho por el sector comunitario y el sector cooperativo. Entonces, no se le puede cargar de responsabilidades tan grandes a un solo sector. Si queremos resolver el empleo, tiene que ser la confluencia de todos los sectores. Tiene que ser el sector comunitario, tiene que ser el sector cooperativo de la economía popular y solidaria, tiene que ser también el sector privado, tiene que ser el sector de la microempresa, tiene que ser el sector público. Todos esos sectores se suman de manera conjunta dentro de políticas públicas para resolver el grave problema del desempleo y el autoempleo y el subempleo, ¿no? Entonces va por ahí. O sea, no va por el lado solamente de un solo sector o al sector empresarial, darle una responsabilidad que le excede totalmente, ¿no? Lo que se necesita es integrar todos los sectores y para eso es el plan de desarrollo, para eso son las políticas públicas, para eso son las leyes. Ok. Ahora, correspondiente a los impuestos, ¿son siempre la salida para poder tener una reactivación económica buena o salir de la crisis en la que se encuentra Ecuador? Mira, aquí me parece algo muy interesante y hay que decirle al pueblo ecuatoriano, el presidente con esta ley va a recaudar, de acuerdo a los propios datos del Servicio de Rentas Internas, 950 millones de dólares. Eso es lo que el presidente espera recaudar el próximo año con esta ley.
Entonces, me parece bien que se paguen impuestos siempre y cuando esos impuestos sirvan para lo que dice la Constitución y la ley, es decir, en este caso, los ingresos permanentes financian gasto permanente. Entonces, me parece bien. El problema está cuando el presidente, este momento con esta ley, recauda 950 millones, pero decide no gastarlos. Es decir, decide no cumplir con la Constitución, decide no destinar este ingreso permanente al gasto permanente. Entonces ahí me parece que hay una especie de contradicción, si tú quieres. ¿Para qué el presidente lanza impuestos y golpea a la clase media si no es para gastar esos impuestos en lo que le establece la Constitución y la ley? ¿Qué ha hecho? ¿Qué va a hacer el presidente el próximo año? El presidente el próximo año, en vez de utilizar esos impuestos y gastar en gasto permanente, ha decidido más bien suprimir el gasto permanente, reducir el gasto permanente y ha decidido generar un ahorro importante, porque estamos hablando casi de más de $1.000 millones, ¿no? ¿Dónde va ese ahorro del presidente, que el presidente espera conseguir el próximo año? Ese ahorro iría a las reservas internacionales. Entonces el presidente está preocupado de fortalecer las reservas internacionales del país, hacer que las reservas crezcan. ¿Por qué está tan interesado en que las reservas internacionales crezcan? Porque en las últimas reformas, en el artículo 33 de la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, los bancos privados pueden utilizar las reservas internacionales, que son recursos públicos, para sus transferencias al exterior. Entonces, es eso, o sea, no es el impuesto para hospitales, salud, educación, que me parece bien, en absoluto. El próximo año se va a reducir aún más el presupuesto a salud, se va a reducir aún más el presupuesto a educación, se va a reducir aún más el presupuesto a universidades, pero vamos a seguir pagando más impuestos. Bueno, y por último, también creo que yo vi un tuit suyo correspondiente al trabajo de los adolescentes. Había puesto algo parecido como que estas leyes o este tipo de leyes es algo medieval que está implementando Guillermo Lasso. Cuénteme cuál es su visión un poco más amplia acerca de eso. Sí, mira, no se entendió eso porque se dijo que los adolescentes ya están tipificados, su trabajo, tanto en el CONA, que es el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, cuanto en el Código del Trabajo. Y efectivamente en el CONA y en el Código del Trabajo está normado el trabajo adolescente, pero con reglas y además bajo la tutoría de sus padres, porque son niños, ¿no? Entonces, esta vez los adolescentes se integran a un nuevo esquema de trabajo. La ley los integra a este nuevo esquema, o sea, no los deja aparte, sino que los integra a este nuevo esquema de trabajo. En este esquema de trabajo, los adolescentes, por ejemplo, pueden trabajar hasta 12 horas, pueden trabajar 6 días a la semana, serán pagados a destajo, serán pagados por obra cierta, ¿no? Y no tienen instrumentos que les protejan, ¿no? Entonces, si uno revisa la historia, en historia había muchísimo trabajo de los niños, trabajo adolescente, ¿no? Sobre todo en la época medieval y al inicio del capitalismo. Se denomina capitalismo manchesteriano porque así empezó el capitalismo. Nació con el trabajo de niños, el que trabajaba 16, 18 horas y se moría muy temprano, ¿no? Entonces ahora se los retorna a un capitalismo del siglo XIX, pues. Entonces, mientras que en el CONA y en el Código del Trabajo, el trabajo de los adolescentes estaba sujeto a ciertas reglas, ahora ya no está sujeto a esas reglas de protección, ahora entran a una dinámica que les va a hacer muchísimo daño, pues, ¿no? Porque es una dinámica de flexibilización. Por eso me asombraba mucho eso, que se haya incluido a los adolescentes en estas nuevas dinámicas de flexibilización del trabajo, ¿no? Y por eso la gente no entendió, pensó que yo trataba de decir que los adolescentes no tienen que trabajar cuando ya existen en las leyes normas que efectivamente regulan el trabajo adolescente. No se trata de eso. El trabajo adolescente ya existe, está regulado, no debería existir, por supuesto, pero lo que sí me llama la atención es que este nuevo código laboral lo traiga y lo inscriba dentro de condiciones de sobreexplotación muy duras, muy difíciles, ¿no? Y me llama mucho la atención porque quienes más sufrirían las consecuencias son los más vulnerables de los adolescentes, ¿no? Adolescentes con discapacidad y sobre todo las niñas. Las niñas que entrarían a jornadas de trabajo y sometidas a acoso, sometidas a violencia, y a mí me parece que eso es muy, muy grave, sobre todo para ellos, ¿no? Ahí tenemos ya una, creo yo, una inconstitucionalidad de esta ley, porque la ley
mal o bien, y la Constitución sí protege a los adolescentes de este tipo de dinámicas. Economista Dávalos, Rahm Emanuel, que fue jefe de gabinete de Barack Obama, dijo una célebre frase: nunca dejes que una crisis grave se desperdicie. Es una oportunidad para hacer cosas que antes no pensabas posible hacerlas. Es una reflexión que sin duda nos viene bien al momento que vive el país, a la época que lamentablemente también vive la humanidad por esto de la pandemia que nos ha afectado a todos. No sé cómo usted lo asuma y lo analice. Estoy totalmente de acuerdo y mira, varias sociedades están trabajando ya en eso. Pienso que la administración Biden, por ejemplo, está retomando el rol regulador del Estado. En Europa se están cambiando muchas reglas de juego con respecto a las grandes corporaciones para someterlas en este momento a una regulación que da cuenta del cambio que estamos viviendo. En China, el Partido Comunista Chino acaba de emitir la norma del crecimiento y la prosperidad compartidas, ¿no? Es decir, si hay un cambio que busca, por ejemplo, reducir la jornada de trabajo. La automatización, la inteligencia artificial, la nanotecnología, las biotecnologías están elevando por los aires, si se quiere, la productividad marginal del trabajo y están generando muchísima riqueza. El teletrabajo también es otra dinámica que se está instaurando y que al parecer llegó para quedarse, ¿no? Entonces hay que aprovechar eso. Hay propuestas de disminuir la jornada de trabajo. En varios países del mundo se está discutiendo renta básica universal. Aquí en el Ecuador hay un proyecto de renta básica universal porque la humanidad necesita pasar, si se quiere, a otro tipo de capitalismo, un capitalismo de riquezas compartidas, ¿no? Como dicen en China, ¿no? La prosperidad compartida. O sea, lo que caracteriza el capitalismo del siglo XXI es su enorme capacidad tecnológica para generar esas riquezas. Ya no es el capitalismo fabril de hace 50 años, ahora el principal productor son pequeños jóvenes que están en unas startups generando iniciativas de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, el capitalismo está atravesando momentos de transición importantes y se necesitan marcos hacia eso, ¿no? Criptomonedas, por ejemplo, etcétera. Y lo que vemos en el Ecuador, en vez de un avance al siglo XXI, un retroceso al siglo XIX. En vez de generar, por ejemplo, una ley que permita las startups, que permita criptomonedas, etcétera, lo que vemos es empleados que pueden despedir a sus trabajadores con una capacidad discrecional realmente amplia y reducción de derechos laborales. O sea, eso no es ponerle al Ecuador en el siglo XXI, ¿no? No es ponerle al Ecuador dentro de la, si se quiere, la ola de transformaciones que está caracterizando al capitalismo en este momento. Entonces hemos desperdiciado una oportunidad. O sea, el presidente Lasso ha desperdiciado una oportunidad de ponerle al Ecuador en la ola de estas grandes transformaciones planetarias que se están dando en el mundo post-COVID. Economista Pablo Dávalos, gracias por el diálogo aquí. Solamente una puntualización así rápida, porque China está prohibiendo a sus habitantes, a los que pueden, utilizar el Bitcoin como moneda de transacción porque le está trayendo complicaciones a su economía. Eso solamente de paso. Gracias, y sin duda que su análisis sirva de instrumentos para los asambleístas, y me quedo con su frase, que debe seguirse analizando en la asamblea estos temas. Y ojalá que no solamente se los analice, sino que sean parte de un debate que incorpore, ¿verdad?, ideas novedosas para salir de este marasmo en donde pienso solamente en aquellos más de 5 millones de jóvenes, hombres y mujeres ecuatorianos que hoy no tienen empleo y que lo requieren y lo demandan a gritos. Gracias por su tiempo, lo dejo con su saludo de despedida aquí en OMC Noticias de Ecuador Inmediato, en directo, economista Pablo Dávalos. Sí, Orlando, tiene razón. China acaba de prohibir el Bitcoin, pero Bukele en El Salvador acaba de convertir al Bitcoin en moneda de curso legal, ¿no? Eso es absolutamente evidente. Y en el caso de la Asamblea Nacional, tal como están las cosas, le veo muy difícil que Pachacuti o que UNES, que son las minorías más representativas, voten a favor de este proyecto de ley, porque para ellos significaría un suicidio político, ¿no? Si esos dos partidos votan en contra, no hay votos nomás. Esta ley se archiva, ¿no? Y esa sería una derrota muy fuerte para el presidente Lasso. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir contigo y con todas las personas que estuvieron con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Muy gentil, gracias por su tiempo y sus respuestas a nuestras inquietudes.